Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Renovación y esta noche tenemos un invitado muy especial, un invitado de gala y estoy muy contento porque ese señor que ustedes ven ahí es como mi papá, es un amigo, un hermano, un pastor, ha pastoreado por muchos años. Y quiero que mientras se vayan conectando, vayan compartiendo esta transmisión, porque la palabra que el Señor va a traer mediante este invitado va a ser de gran bendición. Así que le invito a que se conecten y que compartan la transmisión con todos. Vayan compartiendo ahí. Y esta noche tenemos, como le decía, el pastor Víctor Rodríguez, mi hermano. Saludos, Víctor, ¿cómo está usted? Estamos muy bien, gracias a Dios, contentos de poder compartir con ustedes la gloriosa, bendita y transformadora palabra del Señor. Amén, amén, qué bueno. Yo estoy que brinco aquí, porque hace mucho quería invitarlo, pero el pastor, todos los pastores han estado muy ocupados con esto de la pandemia, tratando de darle seguimiento a sus líderes, a sus ovejas, a todos lo que engranan la iglesia. Y quería compartir este versículo en honor a lo que el Señor ha hecho en esta relación que tenemos nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13, dice: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Lo voy a repetir. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué yo quise compartir esa palabra para introducir a mi amigo, al pastor aquí? Es porque eso fue lo que yo recibí de él siempre. Recibí sanas palabras y muy cristocéntricas siempre. Siempre se ha mantenido siempre cristocéntrico el pastor, y ha sido una gran bendición en mi vida. El pastor me recibió en sus manos en un momento bien difícil, donde estaba empezando de nuevo todo. Precisamente hoy cumplimos, pastor, 16 años de casado, Patricia y yo, donde usted nos casó. El pastor fue que nos casó también ahí en la iglesia, y estamos gozándonos hoy con eso. Y mire qué honor hoy tenerlo a usted también aquí en nuestro programa de renovación. Amén. Así que le damos la bienvenida a todos los que se vayan conectando. Díganos si se oye bien, díganos, Gloria, mándenos su mensaje. Aquí estoy viendo al pastor César Lebrón de Constanza, siempre se conecta con nosotros. Aquí está el pastor suyo también, pastor César. También a Ramón Graterox, muchas felicidades por conectarte. Estamos muy agradecidos. Compartan esta transmisión. El pastor tiene una palabra con nosotros. Le repito su nombre, el pastor Víctor Rodríguez. Está con nosotros desde Cristo Esperanza de Vida, New Jersey. Es una congregación que ha ido creciendo, pero se ha mantenido cristocéntrica, que es lo más importante. La iglesia de hoy necesita ser cristocéntrica. Hay muchas iglesias que predican cómo hacerte millonario, cómo superarte. Quieren predicarle al yo, pero el pastor no es uno de esos. El pastor es un pastor que se mantiene en la palabra de Dios, y le damos la gloria y la honra a Dios por él. Así que bienvenido, pastor, y le damos la bienvenida a este mensaje a usted. Gloria a Dios. No sé si tengo el tiempo ya para predicar. Sí, puede arrancar de una vez. Salude a todo el mundo ahí y arranque como si usted tuviera, esta es su casa. Bueno, me gustaría saludarles. Soy el pastor Víctor Rodríguez. Por la gracia del Señor, ya llevo unos años predicando el Evangelio de Jesucristo. Es lo que más me gusta hacer realmente. Amén. Yo creo que fui escogido, llamado para esto desde antes de la fundación del mundo. Y realmente uno es feliz cuando hace lo que Dios lo llamó a hacer. Amén. Es importante
importantísimo. Así que les saludo a todos, Dios les bendiga. Espero que estén bien, saludables todos, contentos. Sabemos que Dios está en control de todas las cosas y que realmente este asunto, esta pandemia va a durar hasta el día señalado por el Señor. Amén. Porque el que tiene el control de esto no son los hombres, no es el presidente, no son los gobernadores, tampoco es el diablo. El que tiene el control de esto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que en la cruz del Calvario nos compró con su preciosa sangre y nos hizo libre para siempre. Amén. En esta noche quiero compartirle una palabra que está en Efesios capítulo 1, verso Efesios 2 al versículo 10. Efesios capítulo 1 del versículo 2. Y pastor, si usted puede, se nos pasó, porque como estamos en vivo, se nos pasó a hacer una oración de entrada. Y porque fue que me emocioné tanto que usted pudo acompañarnos esta noche, que se me olvidó esa parte que es la más importante para que Dios nos bendiga en esta altura. Haga la oración. Amén. Y entonces usted mismo y nosotros. Amén, amén. Amén. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de compartir esta palabra en esta noche, Señor. Abre el entendimiento del corazón de todo oyente que esté ahí conectado en esta noche y el que vea el mensaje más adelante, Señor. Manifiesta tu poder y tu unción en esta palabra, Señor, y que tú le hables directamente a esta gente que se conecte en esta noche, Padre. Te pedimos, Señor, que esa persona sea transformada y renovada mediante su santa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén. Estamos en las manos del Señor. Amén. Y vamos a leer la palabra preciosa que está en Efesios, como le decía, capítulo 1, verso 2 en adelante. Y así dice la gloriosa, bendita, santa y transformadora palabra de Dios. Gracia y paz a vosotros. Amén. Qué lindo. Amén. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y dice el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Aquí en estos versos que leímos, precioso, de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo comienza saludando a la iglesia como lo solía hacer en cada una de las cartas que le enviaba a las diferentes iglesias. Y en el verso 1 él se presenta: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, Pablo le llama a la iglesia santos y fieles. Amén.
los cristianos debemos de ser esas dos cosas. Santos quiere decir separado del mundo y con una devoción a Dios. Y fieles. ¿Por qué? Porque tenemos que ser fieles al llamado que se nos ha hecho en Cristo Jesús. Aleluya. Fieles a Dios, fieles a nuestras esposas, fieles a nuestros hermanos, fieles a la iglesia. Tenemos que tener el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Dios siempre ha sido, es y será fiel. Quien compró con su propia sangre para sí mismo un pueblo propio, celoso de toda buena obra. Dice el apóstol, esto manda y predica, que nadie te menosprecie. Amén. Obviamente, porque predicar la verdad es lo mejor que nos ha pasado, amado hermano. Amén. En un mundo de tanta mentira. Aleluya. Tenemos la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué Jesús podía identificarse como el único camino? Porque el único que vino del cielo a la tierra fue Jesús. Y el único que regresó de la tierra al cielo fue Jesús. De tal manera que Él es el único que conoce el camino al cielo. Si alguien quiere ir al cielo, tiene que hacerlo a través de Jesús. Amén. No hay otro medio para llegar al cielo. Gloria a Dios. Hay gente que dice todos los caminos conducen. No. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. El apóstol Pedro dijo en su primer discurso en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Amén. Así que Jesús es la gracia de Dios manifestada para salvación a todos los hombres. Gloria a Dios. Cuando digo todos, es todos. Dios no discrimina a nadie. Él busca que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Así Qué es. Maravilloso. Amén. Nuestro Dios. Por eso es que el versículo más poderoso de la Biblia es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. El apóstol Pablo acostumbraba a saludar a la iglesia, gracia y paz. ¿Por qué? Porque sin la gracia no hay paz. Amén. Para que haya paz en tu vida, tiene que tener a Cristo. Si no tiene a Cristo, no tiene la vida, no tiene la paz, no tiene la gracia, Amén. No tiene la bendición. ¿Por qué? Porque Cristo es completo. Por eso el apóstol Pablo dice que en Cristo estamos completos. Amén. El mensaje de esta noche es escogidos para triunfar. Aleluya. Wow. Escogidos para triunfar. Wow. Gloria a Dios. Cristo nos escogió para triunfar. Él no nos escogió para que vivamos en derrota, en angustia, en desesperación, amargado, entristecido, deprimido, desesperado. No, Él nos llamó a nosotros para que triunfemos. Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. De la potestad de Satanás a Dios. Del infierno al cielo. Amén. De la desgracia a la gracia, de la maldición a la bendición. Gloria. Cristo nos trasladó de reino. Lo voy a repetir. Cristo nos trasladó de reino. Amén. Amados hermanos, qué poderoso eso. Cristo nos trasladó de un reino de angustia, de dolor, de miseria, y que nos llevaría rumbo a pasar la eternidad en sufrimiento y dolor en el infierno. Cristo nos sacó de allí, nos escogió y con su propia sangre Amén. nos compró en la cruz del Calvario. Gloria qué poderoso es nuestro. Por eso es que el apóstol Pablo siempre saludaba a las iglesias, tanto a Éfeso, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses. Él siempre saludaba a la iglesia. Gracia y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno. Y cuando nosotros decimos, el saludo acostumbrado de un judío era shalom.
Shalom. ¿Por qué? Porque Shalom es Jehová te bendiga, Jehová te dé paz, Jehová te prospere. Es un saludo que abarcaba muchas cosas. El saludo, porque nuestro Dios, los nombres de nuestro Dios tienen diferentes significados. Jehová Nisi, Jehová el más alto, el que levanta bandera, el que pelea por nosotros. Jehová el Elión, el Altísimo. Jehová el Shaddai, el que estás aquí, el que amamanta, el que sustenta. Jehová Rafa, Jehová es el que sana. Jehová Adonai, Él es nuestro Señor. Amén. Entonces, en Dios estamos completos, amados hermanos. Gloria a Dios. Por eso es que fuimos escogidos del montón para triunfar. Amén. Gloria a Dios. Wow. Así que en Cristo Jesús el éxito está asegurado. Amén. Oh, pastor, ¿y cómo usted me puede decir algo así si yo estoy pasando por esta y por aquella situación? Es que las circunstancias no determinan tu destino. Es que las circunstancias no determinan tu destino. Lo que determina tu destino es el que te llamó. Y el que te llamó te escogió para triunfar. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque Jesús mismo lo dice. Él dice, el ladrón viene a tres cosas: a hurtar, a matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Cristo vino para que vivamos una vida abundante, emocional, espiritual y físicamente. En Cristo Jesús estamos completos. La palabra escogido quiere decir elegir de entre muchos. Gloria elegir de entre muchos. O sea que del montón de gente Dios te sacó a ti. ¿Y para qué te sacó? Para que te convierta en un triunfador. Amén. Wow. Victorioso. Qué poderoso. En alguien que prospera, en alguien que crece, en alguien que avanza, en alguien que tiene propósito, en alguien que no lo deprime en la pandemia. Aleluya. En alguien que está confiado en el Todopoderoso. Él es nuestra vacuna. Amén. No. La vacuna no viene de los hombres, amado. La vacuna viene de Cristo, de arriba, porque Él en la cruz del Calvario derramó su sangre. Y esa sangre es la vacuna contra el pecado. Amén. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. Le dije. Y nos vacunamos todo lo que hemos creído en Él. Así que la palabra escogido quiere decir elegir de entre muchos. Ok. Es seleccionar de un montón. Es la acción de separar lo bueno de lo malo. Es elegir con un fin determinado. Un escogido es alguien que Dios llama para ser parte de su reino. Gloria Por a Dios. Por ejemplo, José fue un escogido por Dios. Amén. ¿Por qué? Porque José, desde que nació, fue querido, lleno de gracia, bendecido. Su padre lo amaba. Este muchacho parecería humanamente que no iba a llegar a nada. Aleluya. Amén. Porque José contó sus sueños a sus hermanos, y algunas veces nosotros cometemos el error de contarle nuestros sueños a gente que no está preparada para recibirlos. Exacto. ¿Y qué pasó con sus hermanos? Se llenaron de envidia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay gente que le molesta tu prosperidad. ¿Qué cosa es esta, amado hermano? Así es. ¿Por qué? Porque si a mí me dice que alguien está prosperando, yo me alegro de la prosperidad de mis hermanos, de mis amigos. Yo me alegro de la prosperidad del prójimo. Pero a estos muchachos, hermanos de José, les molestó. ¿Y dónde llevaron a José? Lo metieron en una cisterna para acabar con su vida. Pero José no nació para morir en una cisterna. Como tú no naciste para morir en una pandemia. Amén. Dios te cogió, y de ahí de la cisterna lo sacó Dios a través de uno de sus hermanos que se arrepintió. Gloria y lo a Dios. vendieron como esclavo. Aleluya. Óigame,
Pensaba cualquiera que ahí terminó la vida de José y que su vida terminaría siendo un esclavo. Pero cuando Dios te escoge, no eres para que te muera en una cisterna, ni para que viva en esclavitud. De ahí lo llevaron a la casa de Potifar. Y la casa de Potifar, allí, la señora de don Poti se enamoró perdidamente de José y quiso violar al muchacho, y el muchacho salió corriendo y no cayó en la tentación. Amén. Así que de allí lo acusaron falsamente y lo metieron en la cárcel. Óigame los pasos de la vida de José: de la cisterna a la esclavitud, de la esclavitud a la cárcel. Óigame, pero un día, así como a Mefiboset, el rey lo mandó a llamar. Y le mandó a llamar y le dijeron a José: mira, quítate esa ropa de prisionero, afeítate, báñate, porque ya tu tiempo de esclavitud se terminó. Ya el tiempo en la cárcel se terminó. Ahora viene el tiempo de liberación. Ahora viene el tiempo del cumplimiento para el cual Dios te llamó, para el cual, oh gloria a Dios, para el cual Dios te escogió. Dios te escogió para triunfar. Dios había escogido a José para triunfar. Y cuando lo llevaron frente al faraón, aleluya, había allí una situación. 7 años habían, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. No 3 meses como tenemos ahora de desesperado. Estamos desesperados con 3 meses, pero allí eran 7 años. Wow. De escasez, 7 de abundancia. Y entonces José le pudo descifrar el sueño con la ayuda del Espíritu Santo a Faraón. Y entonces José le dijo a Faraón: mira, consíguete un hombre para que lo ponga a administrar el grano, el trigo, para que haya provisión para los 7 años de escasez. Y entonces le dice Faraón: ¿y a dónde encontraremos a un hombre como tú, que tiene el Espíritu de Dios? Aleluya. Óyeme, de un hombre que estuvo en una cisterna, que estuvo en la esclavitud, que estuvo en la cárcel, ahora es el segundo hombre del imperio más poderoso de la época. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Quién lo pensaría humanamente? Por eso es que a Dios hay que creerle. Dios no funciona por lógica, Dios funciona por fe. Amén. Así es. Maravilloso, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Hicieron vestir a José de ropas reales, lo pasearon por la ciudad. El faraón le puso el anillo en los dedos de José, símbolo de autoridad. Y José llegó a ser el segundo, el administrador de todos los bienes de una nación poderosa. Amén. Porque José fue escogido para triunfar. Gloria a Dios. Pero también encontramos a David, hermanos. David, un hombre que estaba cuidando ovejas, aleluya, en la montaña. Pero ¿qué hacía David en la montaña? Tocaba el arpa para Dios y comenzaba a decir: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Un día emite sonido a otro día, y comenzabas a cantar cántico al Señor. Y no cantaba cántico en una plaza donde lo estaba mirando todo el mundo, ni en un edificio lleno de gente. Cantaba cántico en la montaña donde solamente Dios lo estaba mirando, porque hay gente que canta donde hay mucha gente, pero David cantaba donde no había nadie, donde nadie lo podía aplaudir, donde lo que buscaba no era fama, sino agradar a Dios. Amén. Wow. Y allí, de detrás de las ovejas, Dios escogió a David, aleluya, y lo escogió y lo ungió como rey de Israel. Pero cuando le vaciaron el cuerno de aceite a David, cualquiera pensaría que David iba a reinar de inmediato, pero no. Dios siempre tiene un proceso de acuerdo a la posición que Él tiene reservada para ti. Aleluya. Tengo que dejar que digieran eso que le estoy diciendo. Dios siempre pasa por un proceso a aquellos que Él tiene para una alta posición. Amén. Y como David iba a ser rey de Israel,
había que sacar el Saúl que había en David. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Había que matar el Saulito que había en David, porque en cada uno de nosotros, amados hermanos, hay un Saulito. Entonces Dios tuvo que coger y sacrificar ese Saúl en 13 años. La persecución del rey Saúl mató el Saulito que había en David, y entonces Dios lo mandó a reinar a una ciudad llamada Hebrón. Wow. Para darle un entrenamiento de 7 años. Cuando allí, después de 7 años, dijo: este hombre está listo para reinar. Aleluya. Y entonces reinó sobre todo Israel. ¿Quién se imaginaría, amados hermanos, que un muchachito que tocaba el arpa, que cuidaba ovejas en una montaña, iba a convertirse en el rey de Israel? Amén. Así que cuando tú eres cristiano, nacido de nuevo, con tu nombre inscrito en el libro de la vida, no tienes que asombrarte de nada, solamente tienes que serle fiel a Dios. Aleluya. Y Dios es poderoso y fiel para ponerte en el lugar que reservó para ti desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Qué Dios. maravilloso. Amén. Así que en esta noche, escogidos para triunfar. Aleluya. Y el apóstol Pablo le dice a ellos: gracia y paz de Jesucristo nuestro Señor. Y después le dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Wow. Oye, ya Dios nos bendijo. Esto está en pasado, amados hermanos. No es que Dios nos va a bendecir. Ya Dios nos bendijo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es entrar en sintonía con la voluntad de Dios. Sí. Nosotros no podemos desafinar en la orquesta celestial. Aleluya. Tenemos que tocar de acuerdo al ritmo que se toca en el cielo. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque ya Dios nos bendijo. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Jesús. ¿Por qué? Porque sin Cristo no hay bendición. Nadie puede decirme a mí que está bendecido si no tiene a Cristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque sin Cristo, dice Efesios 2, ahí mismo, y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Amén. En los cuales, dice Pablo, todos nosotros anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. ¿Qué espíritu opera en el impío, en el que no conoce a Dios? El espíritu de Satanás, amados hermanos. No es que Víctor lo está diciendo, lo dice la Biblia. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, después de haber pasado por el entrenamiento de la posilga, porque hay gente que tiene que pasar el entrenamiento de la posilga, y cuando él regresó a la casa de su padre, el padre dice: este era mi hijo muerto. Amén. Y ha vuelto a la vida. Porque para Dios, estar separado de Él significa muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, wow, Señor nuestro. Gloria a Dios. Así que nosotros no es que vamos a ser bendecidos, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y después dice el verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Óyeme, no es que Dios te va a escoger ahora, es que ya Dios, en la eternidad de Dios pasada, ya Dios vio a Carlos Acosta sentado frente a un grupo de hermanos, bendiciendo su vida a través de la gloriosa palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya Dios
vio a Carlos en el futuro convertido a Cristo, Amén. lavado por la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo, convencido de que su vida no tiene sentido si no es en las manos del Señor. Ya Dios lo vio, porque Dios tiene tres cosas, amados hermanos. Él es omnisciente, lo sabe todo. Él es omnipresente, está en toda parte. Y Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Amén. Así que Dios conoce anticipadamente las cosas. Así que en esta noche, amados hermanos, somos escogidos para triunfar. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Por qué? Porque santo y sin mancha. Porque todo el que es nacido de nuevo, todo el que es hijo de Dios, todo el que nace de Dios, no practica el pecado. Amén. Porque el que practica el pecado, dice 1 Juan 3:8, es del diablo. Dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que, amados hermanos, aquí la palabra dice, número 1, que fuimos bendecidos. Número 2, que fuimos escogidos. Dice, pero el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para hacer. Entonces fuimos bendecidos, escogidos y predestinados. Aleluya. ¿Qué significa predestinado? La palabra predestinado quiere decir que Dios sabía de antemano quién iba a aceptar a Cristo y quiénes lo van a rechazar. Nosotros no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Así que Dios, en su sabiduría celestial, nos bendijo, nos escogió y nos predestinó. Eso es poderoso, amado hermano. Amén. Oiga, nos bendijo, nos escogió y nos predestinó. Amén. Pero en el verso 5 dice otra cosa: para ser adoptados hijos suyos. Aleluya. Diga conmigo, amados hermanos, diga, me bendijo. Me bendijo. Me escogió. Me predestinó. Y me adoptó. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué me adoptó? Porque nosotros no éramos hijos de Dios. Nosotros éramos criaturas, pero no hijos. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros pasamos de criaturas a hijos en la persona de Jesús. Si nosotros nos quedamos sin Cristo, simplemente somos criaturas. Amén. Pero ahí dice claramente que fuimos adoptados hijos suyos. Gloria a Dios. Número 1, nos bendijo, nos escogió, nos predestinó y nos adoptó. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Qué Yo bueno. creo que ustedes van a tener que invitarme a comer después de este mensaje, hermano. Casi. Gloria a Dios, nos adoptó hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Cuando dice ahí según el puro afecto de su voluntad, quiere decir que Dios es soberano y Dios no tiene que preguntarle a nadie lo que Él va a hacer. Amén. Él simplemente le plació escogernos en Cristo Jesús para triunfar. Gloria al Señor. Somos escogidos para triunfar, amados hermanos. Amén. Por eso es, amados hermanos, que cuando David tenía un problema, él sabía que él había sido escogido para triunfar. Amén. Y cuando él no tenía nada en la nevera, él decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Cuando a David lo estaban persiguiendo los enemigos, él decía, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando David tenía problemas que nadie lo podía ayudar, él decía, alzaré mis ojos a los montes.
fuertes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando David, amados hermanos, estaba pasando por una crisis terrible, él dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Amén. Y del lodo cenagoso. Dice, luego puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos. Óigame, nosotros, amados hermanos, habíamos también caído en el hoyo de la corrupción del mundo, en el hoyo del alcoholismo, de la drogadicción, del pecado, del vicio, de la violencia, del mal carácter, de tantas cosas que el enemigo le hace a la gente. Pero cuando venimos a Cristo, nuestros corazones fueron lavados, amén, fueron limpios, fueron santificados por la sangre de Cristo, y ahora somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, amados hermanos, en Cristo Jesús todas son hechas nuevas. Amén. Así que, amados hermanos, somos bendecidos, escogidos, predestinados y adoptados. Pero no nos quedamos ahí. Dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Óigame, otra bendición. Primero nos bendice, después nos escoge, después nos predestinó, después nos adoptó. Y número 5, ahora dice que somos aceptos. ¿Sabe lo que significa ser aceptos? Que antes no éramos aceptables delante de Dios. Antes no podíamos tener comunión con Él. Antes nuestras oraciones no pasaban del techo. Así es. Pero ahora hemos sido aceptados. Es como cuando alguien está solicitando empleo en una empresa y lo llaman y le dicen, usted ha sido aceptado. Es como cuando alguien está girando un préstamo grande al banco y le dicen, usted califica. Aleluya. Nosotros estamos en bancarrota espiritual y Cristo Jesús puso su justicia a nuestro favor. Así que Él se hizo pobre para que tú y yo seamos ricos. Amén. Así es. Gloria a Dios. Dice que fuimos bendecidos, escogidos, predestinados, adoptados y aceptos delante de Él. Dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, gloria a el Dios, perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Amén. Óigame, amado hermano, bendecido, escogido, predestinado, adoptado, aceptado y redimidos. Aleluya. ¿Sabe lo que significa la palabra redimidos? Liberados, rescatados de la esclavitud en la que vivíamos. Él rompió las cadenas que nos ataban. Él quitó las manos sucias de Satanás de nuestras vidas y nos ha hecho libres para siempre. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Y allí, cuando Cristo derramó esa sangre, dijo, consumado es. Significa esto, amado hermano, que la redención fue completa y total. Por eso es que entonces el apóstol Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Jesús mismo dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Es poderoso, amado hermano. Amén. Y el que murió y cree en mí, y que murió creyendo en mí, no morirá eternamente. Amén. Es esto, dijo Marta. Aleluya. Qué poderoso. Así que en Cristo Jesús, amados hermanos, somos nada más que bendecidos, escogidos, predestinados, adoptados, aceptados, redimidos. Y en el verso 13, 12 y 13, oiga lo que dice. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído. ¿Qué están haciendo esta noche, amados hermanos? Oyendo. Amén. ¿Por qué? Porque nadie se puede salvar si no escucha el Evangelio. Aleluya. Por eso es que nosotros fuimos llamados a anunciar buenas noticias de salvación. Amén. En medio de tantas malas noticias en CNN, NSNBC, en Univision,
televisión, en Telemundo, en los periódicos, en las redes sociales, hay una buena noticia. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que en Cristo Jesús hay salvación, perdón de pecado y vida eterna. Amén. Aleluya. Amén. Poderosa la palabra del Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso. Dice él, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, porque esta Biblia que estamos predicando es la palabra De verdad. Gloria a Dios. Dice, el evangelio de vuestra salvación. Oye, qué poderoso el evangelio de vuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Óigame, qué 7 bendiciones más hermosas tienen los escogidos para triunfar. Nada más y nada menos somos bendecidos, escogidos, predestinados, adoptados, amén, aceptados, sí, redimidos y sellados por el poder de la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo. Esa es la garantía de que si Cristo viniera esta noche, todo el que tiene este sello se va con el Señor. Amén. Porque en un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Así y es. Estaremos para siempre con el Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso, amados hermanos, saber que fuimos escogidos para triunfar. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde en esta hermosa noche. Amén. Escogidos para triunfar. Amén, pastor. Me encantó ese título que usted le puso, ese mensaje, escogido para triunfar. Porque la mayoría de gente cree que Dios los escogió para sufrir. La gente cree que entrar en el camino de Dios es para sufrimiento. Y Dios te está diciendo aquí que eres para triunfar. Para llevarte de gloria en gloria. Amén. 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 Dígame. Por eso es que dice Proverbios 4:18 que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén, amén. Y esto fue tremendo. Yo le dije a ustedes, lo que están oyendo ahí, que esto iba a ser una ametralladora esta noche. El pastor tiró un mensaje excelente diciéndonos todos los puntos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y en verdad le damos las gracias. Está conectado su hermanito allá en Santo Domingo, Héctor Rodríguez está por ahí, le saludamos también. Están la gente de Constanza, de New Jersey, de Atlanta, de todas partes, de Santo Domingo hay gente conectada, le damos la saludos. Y antes de cerrar, queremos hacerte la invitación, porque la invitación está abierta. Si estás escuchando esta palabra por primera vez, el Señor te ha hablado a ti esta noche y te ha dicho que Él es el único camino, la verdad y la vida. Y te ha dicho también que Él te escogió para triunfar, que no le tengas miedo al camino de Dios. El enemigo siempre quiere sembrar. El pastor dijo que el enemigo, inclusive la carta de Pablo la estaban falsificando, porque él es un falsificador desde el principio. Él siempre quiere meterte el miedo. El que mete miedo es el diablo, no es Dios. La gente ve a Dios como con la correa en la mano, y Dios lo que quiere es amarte, quiere recibirte como su hijo. Amén. Quiero que sepan que todo lo que están escuchando en esta hora, en este momento, este mensaje no es una casualidad. Amén. Quizá estaba pensando, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué será de mi futuro? Pero yo te traigo la palabra esta noche. Fuiste escogido en Cristo Jesús para triunfar. Fuiste trasladado del reino. Ya tú no estás en un reino de miseria y de derrota. Tú estás en el reino de Dios. Y el que está en el reino de Dios está con el más grande. Amén. Con el que tiene las llaves y con el que abre y nadie cierra. Amén, amén. Entonces yo quiero que, pastor, usted haga esa oración con aquellos que no han recibido a Cristo y que quieren pasar a este reino, el cual usted está diciendo que va de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de poder en poder, dice la palabra. Así que le voy a permitir que usted haga esa oración con aquellos que están escuchando, que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que esta noche Dios lo ha preparado para recibir esa palabra. Así que le doy la oportunidad, pastor. Amén.
Así que vamos a orar. Amén. Antes de orar, quiero decirles que el ladrón en la cruz se salvó a último minuto. Amén. Porque él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Hoy tú puedes pasar a entrar al paraíso de Dios, al reino de Dios. Di conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra todas mis rebeliones. Y ven y llena mi corazón de paz a través del glorioso Espíritu Santo. Y que mi nombre nunca sea borrado del libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesús. Y perdóname, así como en este momento yo me comprometo a perdonar a todo el que me ha ofendido. Amén. Si alguien me ha hecho algún acto de hechicería, santería, brujería, ocultismo contra mi vida, en este momento me desligo de toda maldición, me desligo de toda obra de las tinieblas, me desligo de todo altar de hechicería, brujería, santería, ocultismo. Y en este momento el poder de la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y me hace parte de la familia de Dios. Ahora soy un hijo de Dios. Tengo acceso al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Amado Dios, a los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, te pido les bendiga.